Muy buenas, el Señor Jesucristo les bendiga. Les habla Fernando Sierra Ariza, capellán, cristiano, evangelista, por la gracia de Dios. Que sea el Señor Jesucristo bendiciendo sus hogares, que esta palabra sea trayéndoles bendición, salud, vida eterna. Amén. La palabra del Señor dice, buscad primeramente el reino de los cielos y todo se te será dado. ¿Por qué? Por añadidura. En este momento estás en el mejor lugar y donde puedes escuchar una palabra que te puede traer bendición, bendición a tu vida, bendición a tu familia, bendición a tus hijos. El título, como ya lo dije, es Una luz en la oscuridad. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 12. Esta es una carta que el apóstol Pablo envía a la iglesia de Colosas, pero también hace una recomendación muy grande, que es que esta carta se envía a las otras iglesias. O sea que es algo que se convierte en algo universal. Es un ejemplo para todas las iglesias y para todos los tiempos, porque Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Seguimos necesitándolo y Él sigue haciendo los mismos milagros, las mismas maravillas. Lo único que tienes que hacer es permitírselo. Nosotros decimos muchas veces es que si yo tuviera fe, la palabra de Dios dice que Dios ha dado a todas sus criaturas la medida de la fe, o sea, la fe nuestra está allí. Lo único que tenemos que es aceptar su palabra, esperar en su palabra ver el Señor que nos va a dar, y esa fe se va a mover y esa fe nos va a traer la sanidad que necesitamos en nuestro cuerpo, la sanidad que necesitamos en nuestras vidas, la sanidad que necesitamos en nuestros hogares. Amén. Bueno, dice así el libro de la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 12, dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos que redención por su sangre, que el perdón de pecados. Vemos aquí al apóstol Pablo, que nos dice que está en un gozo, aunque él estaba en prisiones, pero mire, está en una prisión, estaba pasando por pruebas duras, pero él dice con gozo, está gozoso. ¿Por qué? Porque y da ese gozo a quien le da esas gracias al Señor. ¿Por qué? Porque nos ha hecho actos de que participar, de ser participantes. Él está hablando de la iglesia de los Colosenses, una iglesia del pueblo gentil, de gente que era muy diferente al pueblo judío. Algunos judíos hay allí, pero la mayoría era gente gentil. Pero él está gozoso por esto, porque el Señor nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Sabemos que todas estas promesas, el Mesías y todo, ¿era para quién? Era para el pueblo judío, pero le plació al Señor por su misericordia, no lo que lo mereciéramos, extender su amor, su misericordia hacia nosotros. Porque Él quiere, el Señor no quiere, Él lo dice en la Biblia, que Él no quiere que nadie se pierda, Él no quiere la muerte del impío, Él quiere que todos seamos salvos. Amén. ¿Por qué se dice que estos santos en luz? Porque habían sido santificados, habían sido apartados para el Señor. Tenían esa luz que era Dios mismo hablándoles. Muchas veces desde el cielo, otra vez desde el tabernáculo, pero siempre Él estuvo allí con ellos. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Le está recordando el Señor todo lo que hizo a los egipcios. Vemos cómo Él envió allí esas 10 plagas, cómo sacó a su pueblo a través de Moisés. Amén. Y mostrando grandes prodigios que hizo allí, mostrando su poder para sacar como su pueblo al desierto. Y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Los sacó al desierto. Allí en ese desierto donde no había nada, no había agua, no había comida, pero el Señor quería mostrar su poder, quería mostrarle a esta nueva generación lo que Él había prometido a Abraham. Él le había dicho que su pueblo, su descendencia sería prisionera en una parte extranjera, pero que Él después los sacaría con mano dura y los llevaría hacia la tierra prometida. Aquí está el Señor volviendo a traer a la memoria, a través de este libro, de eso, lo que Él hizo de ellos, para que se acordaran que Él había sacado a su pueblo y cómo los había sustentado, porque allí no tuvieron necesidad. Todo lo que tenían se los está dando el Señor. El Señor les proveyó agua de la roca, el Señor les proveyó el maná que caía del cielo,
y su misma ropa nunca envejeció, siempre estuvo allí. Es un milagro. Es algo difícil de creer, pero existió y sucedió. Amén. Dice, y ahora pues, les dijo el Señor, si dieres oído a mi voz, o sea que a mi palabra, así como estamos haciendo yo ahora, escuchando su palabra, y guardares mi pacto, vosotros seréis que mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Para eso sacó Dios al pueblo de Israel, para mostrar al resto del mundo cómo se movía Él, para que dieran testimonio de todos los hechos que Él podía hacer. Y Él había apartado a ese pueblo para que fuera un ejemplo ante los demás pueblos. Pero vemos que este pueblo falló. Pero el Señor, ¿ahora qué hace? Viene a nosotros, ¿a través de quién? A través del Señor Jesucristo. Podemos ver que el pueblo judío tenía la circuncisión, o sea, su prepucio, era arrancada una parte de su prepucio. Tenía la circuncisión en la carne, como prueba del pacto que Dios había hecho, ¿quién? Con ellos, con este pueblo. Pero a nosotros también por Él hemos sido circuncidados, ¿qué? En nuestros corazones. ¿Qué es lo que se corta? Se corta eso que nos une con ¿qué? Con el mundo, con el pecado, que nos trae muerte. Amén. Es cortado cuando ¿qué? Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Eso que nos está, ¿qué? Eso ¿qué es lo que el Señor corta? Eso que no está de acuerdo con su palabra. Eso que desagrada a Dios. Amén. Y también nos hace daño para nuestra salud. ¿Qué fue lo que hizo que el hombre se apartara de Dios? Querer hacer las cosas a su manera. No a la manera que Dios las tiene escritas, sino a su manera. Y eso es lo que siempre ha sucedido. Porque nos dejamos desbordar, llevar por nuestras pasiones. Amén. Nosotros también hemos sido sacados de ese Egipto que espiritual, porque estábamos en el mundo, estábamos en la idolatría y en la esclavitud. En la idolatría, ¿qué? Idolatrábamos los cantantes, idolatrábamos esa música, estábamos en el trago, éramos esclavos del pecado. Muchas veces nosotros decimos es que 2 o 3 copas no hacen daño, pero es que un poco de levadura leuda toda la masa. Empezamos con un traguito, después con 2, perdemos el miedo y ya empezamos a emborracharnos. Y eso se vuelve de cada 8 días, de cada 15, no hay sueldo que alcance, vamos a dar mala vida a nuestra mujer, vamos a darle mala vida a nuestros hijos. Cualquier vicio, así sea el cigarrillo. Vemos tanta gente enferma hoy en día por cáncer de pulmón, por úlceras gástricas debido al trago. Entonces son cosas que no solamente es por religión, sino que verdaderamente hacen daño ¿qué? A nuestro cuerpo. Amén. En 2 Corintios 4:6 nos dice el Señor, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones. Vea, Él es esa luz en medio de la oscuridad, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Podemos ver cómo Dios se magnificó, se glorificó a través del Señor Jesucristo. Amén. Él vino a mostrar cómo era su carácter, qué era lo que Él quería con nosotros. Él vino aquí a extender su mano, a salvarnos de donde estábamos. Vemos que cuando el Señor entró a Capernaum, ciudad marítima, al otro lado del Jordán, la ciudad que estaba en tinieblas vio gran luz. ¿Quién era esa luz? Era el Señor Jesucristo que llegaba. Allí en medio de esa oscuridad, el mismo Señor llegó allí andando por esas calles y allí encontró y escogió a sus apóstoles. Él era esa luz, se venía a dar esa luz, porque Él se iba a ir, pero iba a dejar a sus apóstoles llevando ese testimonio y llevando también esa luz a las naciones. Y así sucesivamente hasta que somos hoy en día esa luz, si así lo permitimos. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos dice, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, nos dice el Señor, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso nos llamó el Señor, amén, para hacer de nosotros un sacerdocio, una nación santa y un pueblo que es adquirido por Dios. ¿Para qué? Para llevar ese mensaje de amor, para que nosotros también, en nosotros ya está la gloria, la manifestación de Dios a través de nosotros en su palabra, porque esta palabra lleva sanidad, salvación y vida eterna. Dice, vosotros que en aquel tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces para alcanzar todas estas bendiciones? Tú puedes decir, bueno, pero ¿qué hago? ¿Qué? La Biblia nos dice en Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempos de refrigerio. Amén. En el libro de Apocalipsis 3:20 dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Tú puedes decir, pero ¿cómo así? Si lo estás escuchando en la radio, en la televisión, las personas que van puerta a puerta, te echan una notica por debajo de la puerta. Muchas personas están haciendo lo imposible para que tú puedas encontrar esta revelación, para que puedas salir de ese túnel, de esa oscuridad en que te encuentras. Si estás en la droga, si estás en la prostitución, si estás en el homosexualismo, el lesbianismo, cualquier cosa que te esté esclavizando tu vida, cualquier cosa que no te deje ser feliz, es el momento, el único que puede romper esas cadenas, el único que puede romper esas ataduras es el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo haces? A través del bautismo. El Señor Jesucristo dice, bautícese cada uno en el nombre del Señor. Dijo Pedro en Hechos 2:36, bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de los pecados. Primero viene un arrepentimiento, después viene el perdón. Y recibiréis que el don del Espíritu Santo. Ya cuando el Espíritu Santo esté en ti vas a recibir esa revelación, ese testimonio de quién era Jesús. Amén. Y te va a librar de todo pecado. Amén. Necesitamos el Espíritu Santo, porque la Biblia nos dice que necesitamos que ese aceite fresco sea ungido a nosotros, porque es el que rompe el yugo, rompe toda cadena, rompe toda atadura. No importa si estás en la brujería, no importa en qué condición te encuentras, el Señor te acepta así como estás. Por eso dice el apóstol, demos gracias al Señor con gozo, con alegría, gozosos, porque Él vino a sacarnos de esa oscuridad en la que nos encontrábamos. Estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Pero el Señor ya le plació por su misericordia darnos ese perdón. Dice justificados pues por la fe, pero es por fe. ¿Esa fe quién? En el Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de qué? Del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Les habló su capitán.